Pasamos ya a las preguntas por escrito. Sergio. Vale, la pregunta. Hace unos días se hacía efectiva la adjudicación del proyecto para la elaboración del catálogo de protecciones de ASPE, con la intención, entre otras, de que lo más destacable de nuestro patrimonio pueda aspirar en un futuro a ser declarado bien de relevancia local o incluso bien de interés cultural, como ya lo son el Castillo del Río, el del Aljau, y declaración que también aspira a alcanzar la Basílica del Socorro. Parece ser que la catalogación de elementos a proteger se centra en esta ocasión solo en los bienes inmuebles de nuestro municipio. Sin embargo, resulta evidente que ASPE no cuenta solamente con bienes inmuebles merecedores de ser incluidos en un catálogo de protecciones, sino que también existen bienes muebles y bienes inmateriales dignos de ser protegidos y, por lo tanto, de poder ser considerados también en un futuro como bienes de relevancia local o de interés cultural. Como ejemplo, creemos que no tendría mucho sentido catalogar y proteger los bienes físicos que se encuentran en el transcurso de la romería de la Virgen de las Nieves, como la columna, sin tener en cuenta el bien inmaterial que ya de por sí supone la tradición de la propia romería de la Virgen de las Nieves, que, aunque declarada de interés turístico y registrada en el catálogo de fiestas de la Comunidad Valenciana, no goza de ninguna protección como bien cultural inmaterial. Lo mismo sucedería, por ejemplo, al proteger las dos cruces de término, la de la calle de la Cruz y la de Cruz de Orihuela, y no hacer lo propio con la marcada tradición de la fiesta de los arcos de la calle de la Cruz con varios siglos de historia. También hay que señalar que otras tradiciones de gran calado en nuestro municipio, que constituyen un importante patrimonio inmaterial para ASPE, no están ligadas a ningún patrimonio inmueble, como podría ser la representación viviente de las Marías y Magdalena de la Semana Santa o la propia fiesta del último jueves, por lo que no estaría de más protegerlas como patrimonio inmaterial. Sirva como ejemplo de protección del patrimonio inmaterial en poblaciones cercanas las embajadas, por ejemplo, de los moros y cristianos de Crevillente, declaradas bienes de relevancia local. Por este motivo se realiza la siguiente pregunta. ¿Se tiene previsto desde las áreas de patrimonio y cultura el incluir tanto los bienes muebles como los bienes inmateriales susceptibles de ser protegidos en el catálogo de protecciones de nuestro patrimonio? Gracias. Gracias, Sergio. Hay una cuestión que me gustaría aclarar. La creación de un catálogo de protecciones no solo tiene intención de tener elementos protegidos de bien de relevancia local o posibilidad de ser catalogados bien de interés cultural. El catálogo de protecciones, como lo que su propia palabra dice, es proteger elementos dignos de mantener en el tiempo y de ser cuidados por la administración local para su preservación. Pero que no es el único motivo. Decías en la exposición de la pregunta que no tiene ningún sentido catalogar y proteger los bienes físicos que se encuentran, por ejemplo, en el transcurso de la romería de la Virgen de las Nieves, sin tener en cuenta el bien inmaterial que supone la tradición de la propia romería. Tampoco tiene ningún sentido proteger la romería sin proteger esos elementos inmuebles, como puede ser la columna, la zona de la entrega, la ofra, etcétera, etcétera. Estas cuestiones van vinculadas y el Ayuntamiento de ASPE tiene intención de seguir trabajando en este tema. Hemos preferido empezar con el instrumento o herramienta urbanística de protección de los bienes inmuebles, puesto que cuando nos pusimos a trabajar en este tema, el pliego técnico se hacía demasiado farragoso y hemos trabajado en la línea de obtener asesoramiento para crear ese catálogo de bien inmaterial al que te refieres. El catálogo que en este momento está contratado solamente en este momento tiene como objeto la protección de los bienes inmateriales, pero sería la primera fase de la creación de ese catálogo de bienes, de bienes muebles y bienes inmateriales a proteger. Entonces, cuando termine este primer catálogo, se seguirá ahondando un poco en el tema y seguirá
no se va a terminar este catálogo y empezaremos con el otro, sino que simultáneamente trabajaremos de forma paralela los dos. Y es que seguramente en el catálogo de bienes inmuebles debemos de proteger aquellos elementos inmuebles donde se celebran o se manifiestan estos bienes inmateriales. Estamos hablando de cosas que no se pueden palpar, pero que evidentemente se manifiestan en sitios físicos y con elementos claves que sin ellos pues no tendrían el mismo sentido. Hablamos, por ejemplo, del Miradla, o hablamos de los Dolores, o hablamos de la romería. La romería de la Virgen de las Nieves no tendría ningún sentido si no protegimos el recorrido o el Camino de Ondón, por ejemplo. Por lo tanto, todo va unido. Primero va la herramienta urbanística, simplemente por una cuestión de agilidad. Y a continuación, o de forma paralela, lo que pasa es que partido en dos presupuestos, comenzaremos con el otro catálogo.